Así que el mecanismo de las deudas ha sido y es un mecanismo de sometimiento, de esclavitud, de dominación y control financiero económico. Así como cuando tu ex tóxico o tu mujer actual, tu esposa, tu esposo te controla y te somete económica y financieramente, tal cual la definición del matrimonio, del cual es complicado escapar. Te casaste con el diablo al firmar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora divórciate. Ya saben por quién votar. Ya eligieron su binomio. Ya tomaron la decisión consciente, racional, informada acerca de quién le conviene al país. Viernes 5 de febrero 2021. Estamos a pocas horas, a 2 días de ir a las urnas a elegir, sabemos, a binomios presidenciales y una nueva asamblea nacional, asambleístas locales, asambleístas provinciales y también parlamentarios andinos, aunque creo que esa elección al parecer se va a postergar. Y este video lo hago para aportarte, para darte un poco más de elementos de juicio. No pretendo influenciar en tu decisión y convencerte de lo contrario. Si tomaste ya tu decisión a la luz de tus filtros mentales, a la luz de tu razonamiento, de tus estructuras, convicciones, creencias y demás, está bien, es válido, es legítimo, se supone que es una decisión inteligente, informada, consciente, se supone, al menos en la teoría. Y nada más quiero hacerte reflexionar en algo que lo define todo. ¿Qué dice el candidato que seleccionaste acerca de la deuda que viene trayendo el país con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI? ¿Qué propuesta tiene acerca de ella? ¿Lo sabes? Va a reestructurar, va a renegociar las condiciones, las imposiciones que nos han implementado a lo largo de estos 4 años. Pero sabes que ni siquiera importa lo que te diga que va a hacer. Todas las propuestas que te está haciendo, salud, educación, medicinas, las vacunas, que es un tema tan coyuntural, tan importante ahora y tan urgente. Al parecer, según he escuchado, somos de los países más relevados a nivel al menos regional, si no mundial, de vacunas. Wifi, internet, tablets, computadoras, acceso a internet, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tu candidato te esté proponiendo se queda en papel. Porque todo ese billete que se necesita para cubrir todos esos derechos y todas esas necesidades que la gran mayoría de la población tenemos, se cubre con billete. No se cubre con palabras, no se cubre con promesas, y eso lo sabemos. Es evidente, es obvio, pero todo ese dinero que se necesita para pagar todos esos gastos o esa inversión, como se lo quiera ver, se está destinando actualmente, ¿sabes a qué? A pagar los intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es como que tú, en tus finanzas, tú pides un préstamo a un banco y es tu decisión qué uso y qué destino le das a ese flujo. Te la revientas, te la farreas, te la disfrutas como tú quieras, a placer. O la destinas a inversión, a generación, a producción. Le das vuelta al dinero. Todo depende de qué, de tu inteligencia financiera, de cómo tú administres el dinero. El manejo del dinero no es nada más que un reflejo de tu inteligencia, de un montón de estructuras que están debajo, tanto de mentalidad como de espiritualidad. Aunque parezca ridículo, cursi o no tenga sentido para ti. La forma como maneja el dinero una persona es el reflejo de toda su estructura mental y espiritual. La misma forma es en un país. Pero volvamos al ejemplo, si tú manejas tu dinero de una manera improductiva, al final terminas acortando tu presupuesto. Supongamos que tú mensualmente tienes un presupuesto designado para implementos de aseo,
para tu cuota del gimnasio, para tu crédito hipotecario, para tu cuota del auto, etcétera, etcétera, ¿no? Distribuyes tu presupuesto. Te endeudas aún más y tienes que acortar todo eso. Y tienes que acortar a tal punto que al final terminas pagando solamente intereses. Estoy siendo exagerado, ¿no? Estoy llevando el ejemplo al extremo. ¿Y todos tus otros gastos de qué se cubren? Si solo empiezas a pagar gastos de intereses. Eso es lo que está haciendo Ecuador. Así que todas las propuestas de campaña, todo lo que los candidatos te pueden estar diciendo ahora mismo que van a hacer, que van a ejecutar, que te van a dar, se quedaría solamente en las propuestas. No van a tener margen de maniobrabilidad para pasar de las ofertas y las palabras a la ejecución, a la acción, porque el país está tan comprometido y las imposiciones que el Banco o el Fondo Monetario Internacional ha hecho son tan duras que difícilmente un candidato o un presidente electo va a imponer su plan económico a un organismo que prácticamente nos está gobernando, que prácticamente es nuestro presidente, que ha impuesto su plan de gobierno, su plan económico, su modelo económico, y que lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo y lo estamos padeciendo. La gran mayoría de sectores, sobre todo los sectores micro, pequeños y medianos, los grandes, los monopolios, las transnacionales, muy poco lo sienten. Los bancos en esta coyuntura de post-pandemia y en la coyuntura pandemia no lo sintió. Realmente inclusive los bancos han sido de los sectores que más rentabilidad han tenido en todos estos meses de pandemia. ¿Vale? La reflexión es que ¿en verdad tú crees que tu candidato, una vez sea presidente electo, va a sentarse a renegociar con el Fondo Monetario? ¿Tú crees que, por ejemplo, Yaku, Herbas, un banquero, en verdad van a tener primero la estrategia? Porque sentarse a renegociar y a reestructurar, o por último, declarar un default al Fondo Monetario, se lo hace a la estúpida, a la loca. Obvio que no. Se tiene que tener un plan, una estrategia. Se tiene que hacer con mucha inteligencia, se tiene que hacer con expertise, con experiencia. Pero lo más importante, se tiene que hacer con sentido de coherencia y con valentía, con un par de bien puestos, con sentido de patriotismo, con un sentido de ser ecuatoriano. Porque toda esta gente que nos ha endeudado con el Fondo Monetario totalmente son antipatriotas, son antiecuatorianos. No hay otro epíteto, otro calificativo para categorizarlos. Así que pregúntate eso. Si en verdad tu candidato, una vez sea presidente electo, en verdad va a cumplir. Y si lo cumple, ok, ¿qué condiciones? ¿Cuáles van a ser las nuevas imposiciones? ¿O cuál va a ser la conveniencia? ¿O cómo va a ganar el país con esa reestructuración, con esa renegociación de los préstamos? ¿Y por qué es importante todo esto? Por lo que te digo, todas las promesas, todas las ofertas de campaña se cumplen con billetes. Y sobre todo, lo más importante, el crecimiento. El crecimiento del emprendimiento. Vemos que en esta coyuntura de pandemia, cuántas empresas a todo nivel, a toda estructura, han despedido personal. Hay tanto desempleo y muchas de esas personas desempleadas han tomado la decisión de emprender, de empezar a emprender, no de esperar a que le llamen por teléfono y que le den un trabajo. Han empezado muy pequeñitos, microemprendimientos, que es muy bueno. Y que en una política de Estado progresista, de escalabilidad, que promueva la escalabilidad en los microemprendedores, debería dar microcréditos. Los bancos no lo han hecho. Al contrario, los bancos, en esta coyuntura pandemia, han sacado dinero afuera y pregonan que 8.000 millones de dólares está en la Reserva Monetaria Internacional, en bancos suizos.
Te hago ahí una pregunta y otra reflexión. ¿Qué crees que están haciendo los bancos suizos con ese dinero? La banca suiza es una banca de inversión mega gigabancos que se dedican a los mercados especulativos globales, mundiales. Mercados y bancos que procuran la máxima rentabilidad. Allá está la plata, nuestra, tuya, mía. Y esa rentabilidad en mercados especulativos globales te beneficia a ti, depositante. Tú ganas algo de esa máxima rentabilidad que obtienen en esos mercados. Lo que te pagan es la tasa pasiva autorizada por el Banco Central, ni más ni menos. La ganancia es directa para los bancos, directa para los banqueros. El depositante jamás se ve beneficiado de eso. Dime qué es más inteligente para el país, para los sectores micro, pequeños y medianos. Que ese dinero que está en Suiza, en mercados especulativos, retorne al país y se destine a circulante interno, a rotar internamente, a que se den créditos, microcréditos a emprendedores de todo tamaño, micro, pequeños, medianos. ¿Qué es más conveniente para la gran mayoría de ecuatorianos? No solo para un grupo de banqueros. La respuesta es obvia, pero también es obvio que a los banqueros no les interesa eso, no les conviene. Es muchísimo más rentable e implica menos riesgo que el dinero esté allá, ¿no? Y te tratan de convencer de que tu dinero está a salvo, tu dinero está seguro. Creo que esas afirmaciones carecen de verdad. El país tiene una deuda de 60.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. 60.000 millones de dólares. ¿Sabes cuántos ceros son esos? Yo no tengo idea. No, sí tengo. Son 8 ceros. En un país donde el PIB, según el mismo Fondo Monetario Internacional, nuestro presidente, el Fondo Monetario Internacional, el PIB está cayendo en 12%, la mayor caída de la historia económica del país, pasando de 106.000 millones a 96.000 millones de dólares. En un país donde los micros, los pequeños, los medianos están con su economía por el piso, han bajado su producción, el país sigue pagando gastos de interés sobre esa deuda y pretenden seguir sosteniendo la dolarización con más deuda, de una manera muy ficticia. Es como inyectarte azúcar, es como inyectarte comida chatarra y mantenerte así, insalubre, contaminado, intoxicado con azúcar, con basura, y no darte lo que verdaderamente tu cuerpo, tu salud necesita: micronutrientes, vitaminas, minerales, etc. Haciendo la analogía, es igual. Lo que necesita la dolarización para sostenerse son flujos, es dinero. Lo sabemos, no nos estamos inventando el agua tibia. La dolarización se sostiene con dólares ante la imposibilidad de que un banco central como el ecuatoriano emita moneda. Pero se sostiene trayendo dólares del exterior, de las exportaciones, de las ventas, de toda la gran mayoría de sus sectores, de industrias, de economías, de emprendimientos, de empresas. No se sostiene trayendo dólares del exterior de deuda, haciéndole al Estado o atragantando a la economía de deuda. Es como que te están metiendo comida chatarra, es como que te están metiendo droga y tú lo recibes y te atragantas de esa deuda, de esa droga. Totalmente poco conveniente, totalmente denigrante, totalmente devastador para tu salud, en este caso financiera. Un gobierno sensato, un nuevo gobierno sensato, un nuevo presidente electo sensato, lo que tiene que hacer es reestructurar, renegociar esa deuda. Por último, declarar el default. Y ya saldrán las personas que se rasgan las vestiduras y se quejan. Los genios del internet, de las redes sociales, que creen saber de economía, diciendo que los créditos se nos van a cerrar, que el riesgo país va a elevarse.
y repiten esas frases, ¿no? Como que eso les hace ver inteligentes y cool e ilustrados en economía. En esta pandemia, organismos como la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, bancos europeos, los bancos centrales de toda Asia, han imprimido dinero y han imprimido moneda y han emitido hasta inorgánicamente que da gusto. Han inundado la economía de sus países con billete. ¿Para qué? Para incentivar el consumo, para incentivar la producción a través del consumo. Es una economía posguerra, es una economía que tiene que empezarse a mover a través del consumo, de la propaganda, de la publicidad, para incentivar, para estimular, a todo nivel, a toda escala. Así que lo que más hay ahorita en el mundo entero es billete, es dinero circulando. Así que lo que hay que hacer es, sin miedo, declarar el default al FMI, reestructurar las condiciones y procurar, más bien incentivar todos los sectores económicos productivos, empezando por los micro, hacia arriba, pequeños, medianos. Los grandes, los gigantes no necesitan tanto impulso porque tienen mucho apalancamiento, tienen un músculo financiero que les permite sostenerse y les ha permitido sostenerse. ¿O acaso los bancos están a punto de quebrar por la pandemia? ¿O acaso las grandes, las gigantes corporaciones han quebrado en esta pandemia? No, quienes han quebrado son los microemprendedores de la esquina. Tú ves, si sales a caminar por el barrio, por cualquier lugar de la ciudad, tantos microemprendimientos, tantos locales cerrados, en arriendo, se vende. Así que, candidato presidencial serio, sensato, con coherencia, tiene que hacer eso. Dinero en el mundo, en la economía global, es lo que más hay ahorita. ¿Crees, por ejemplo, que un banquero reestructuraría la deuda con otro banco? ¿Cuál es el negocio de un banquero? Mantenerte endeudado, someterte, esclavizarte, dominarte a través de la deuda. Y si es que tú eres una persona con muy poca inteligencia financiera, muy poco conocimiento y entendimiento de las finanzas personales, del manejo del dinero, del uso, del destino, de los ingresos, de los gastos, del flujo del dinero, si no sabes administrar, si eres una persona que despilfarra, que gasta, que no ahorra, que no invierte, ¿tú crees que eres un pichón para el banco? Lo eres. Y un banco no es la Madre Teresa de Calcuta. Para él, mientras esa falta de educación financiera se pueda perpetuar en ti y en tus generaciones, para el banco es un gran negocio. Mantenerte así, endeudado, de por vida. Y aún inclusive más allá de tu muerte. ¿Tú crees que un banquero va a reestructurar y a renegociar una deuda con un banco más grande? Una deuda de la cual el banco pequeño local se beneficia, porque a través de ese banco, de sus canales, de sus oficinas, de sus instalaciones a nivel nacional, se canalizan esa deuda gigante del Fondo Monetario, y el banco también gana sus comisiones bancarias, sus servicios bancarios y demás. Un banquero jamás reestructuraría una deuda con la naturaleza y la estructuración del Fondo Monetario. Nunca. Sería contra natura, antinatura. Estaría siendo un kamikaze, autosaboteándose, autosuicidándose. ¿Quién en su cabal juicio, un banquero, haría eso? Así que bueno, eso por el momento. Dejarte ese razonamiento, que creo que es lo más importante. Que el país tome un encauce natural. Que las grandes mayorías tomen la decisión de que todo fluya y que nada influya, como dice el cliché cursi. Que nada se imponga, que no nos coaccionen, que no nos obliguen, que no nos impongan, que no nos sometan a gobiernos que no son elegidos por las grandes mayorías.
que la gran voluntad de las grandes mayorías fluya, espontánea, orgánicamente, naturalmente. Como todo en el universo, como todo en la vida, todo tiene que tener su ciclo natural. Y creo que es tiempo que las grandes mayorías gobiernen. El pueblo es sabio, somos personas sabias, inteligentes, no nos comemos cuentos. Y es hora de que nosotros retomemos el control y que nos empoderemos y que desde arriba gobernemos en beneficio de las grandes mayorías. Muchas veces se usa y se malusa y se abusa en redes sociales, se utiliza palabras como el socialismo, el comunismo, sin siquiera saber su semántica, sus implicaciones, sus antecedentes, qué significa en lo absoluto. El término ha sido tan satanizado, ridiculizado, humillado, que cualquier modelo económico que implique subsidios, bonos, es socialista, sin saber que en sociedades y en economías muy capitalistas como la misma Estados Unidos, como Suiza, como Dinamarca, como Bélgica, hay subsidios, siendo los subsidios mecanismos de compensación tributaria, económica. O es que, por ejemplo, el 0% en el IVA, en víveres, en libros, en medicinas, no es un subsidio. Claro que lo es, el Estado deja de percibir ese impuesto al IVA para que tú lo compres a un menor valor. Para el Estado sería fácil poner el 12% a todos esos ítems: salud, medicina, educación, libros, artículos de primera necesidad, pero no lo hace. ¿Te beneficias o no te beneficias? Los subsidios en tu carro, en tu vehículo, en los buses, ¿te beneficias o no te beneficias? Claro que sí. Lo importante es entender que socialismo, esa palabra está totalmente prostituida. Lo correcto es vivir en sociedades de escalabilidad, de progresividad, capitalismo tributario, capitalismo progresivo, capitalismo escalable, en donde los micro, pequeños, medianos vayan creciendo, vayan escalando y vayan generando justamente economías y emprendimientos sólidos que exporten y que esos flujos vengan al país. Eso creo que se conoce como la redistribución de la riqueza o políticas de redistribución. Así que mucha suerte el domingo, que la voluntad de las grandes mayorías, orgánica, natural, libre y voluntariamente, triunfe. Que no nos obliguen, que no nos impongan, que no nos coaccionen, que no nos sometan a decisiones de particulares como organismos de la OEA, el Fondo Monetario y de personas tan antipatriotas y tan antiecuatorianas como el mismo presidente Moreno, como la ex ministra María Paula Roma, como Roldán, como Michelena, como tanta gente de los poderes mediáticos, financieros, corporativos, banqueros, que buscan implementar su corporatocracia, su bancocracia, y no una democracia. Así que el mecanismo de las deudas, y es un mecanismo de sometimiento, de esclavitud, de dominación y control financiero económico. Así como cuando tu ex tóxico, tu mujer actual, tu esposo te controla y te somete económica y financieramente, tal cual la definición del matrimonio, del cual es complicado escapar. Te casaste con el diablo al firmar con el Fondo Monetario Internacional, ahora divórciate. No te canso más, espero que te haya aportado. Mi opción, mi voto, mi intención de voto, lo que está claro por todas. Descansa, buena noche.